Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, buenos días. Buenos días, profesora. Hola, hola. Muy bien, gracias por responder. Entonces vamos a comenzar con nuestra clase. Les comento que continuamos con el tema de la oración, pero ahora vamos a ver otro aspecto de ella. Vamos a ver su clasificación. Bien, ¿cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los criterios con los cuales nosotros clasificamos a la oración? Bien, listo. Entonces, comenzamos con el primer criterio que tiene que ver con la complejidad de la oración. Complejidad que se basa en cuanto a la cantidad de información que ésta pueda presentar, ¿ya? Eso es tomando en cuenta este criterio. Entonces vas a tener dos tipos, las oraciones simples y las oraciones compuestas. Las oraciones simples son aquellas que presentan una sola idea, una sola acción. Se puede interpretar como que hay un solo verbo o podría presentarse a modo de una perífrasis verbal. Ya para ello, tú recuerdas cómo era la estructura de la perífrasis verbal, ¿no? Entonces, si dices, por ejemplo, la policía localizó el auto robado en un taller mecánico, localizó es el único verbo, es la única acción, entonces es una oración simple. Si dices, los bingos fueron vendidos por José, fueron vendidos es una perífrasis verbal que va a funcionar como el núcleo de esta oración. Entonces, para que sea oración simple, solamente debe presentar una acción, ya sea con un solo verbo o que el verbo se presente como una perífrasis verbal. El otro tipo de oración es la compuesta. Esta va a expresar dos o más ideas. Bien, aquí ya se habla de la existencia de la proposición. Desde el momento en que una estructura sintáctica, una unidad sintáctica tiene verbo, ya puedes hablar de proposición. Y como la oración compuesta tiene dos o más verbos en su estructura, entonces hablamos de dos o más proposiciones. Por ejemplo, me levanto temprano, pero llego tarde al trabajo. Levanto es una acción. Llego es otra acción. Esto no es una perífrasis, son dos acciones diferentes representadas por dos verbos diferentes. Deseo que ocupes el primer puesto. Desear es una acción, ocupar es otra acción. Entonces, acá vas a decir que también hay una oración compuesta. Recuerda que el verbo desear no funciona como verbo auxiliar, lo que quiere decir que no va a formar perífrasis verbal. ¿Ok? Entonces, hay que tener en cuenta esas indicaciones. Hasta aquí, chicos. ¿Hay alguna pregunta de esta primera parte? Vamos a trabajar entonces nuestro primer ejercicio. En la primera te dicen cuál es oración compuesta y en la segunda cuál es simple. A ver, tienen algunos minutitos.
¿Listo? A ver, veamos. En la primera te piden oración compuesta. Dice, Alesia, la hija de Carolina, va a cumplir 2 años. Va a cumplir es la estructura de una perífrasis. Tu verbo principal es cumplir. Tu verbo ir, porque va es la flexión de ir, es un verbo auxiliar. Entonces, en este caso, tenías perífrasis verbal. Si hay perífrasis verbal, esta es una oración simple. Descartamos. La maestra está preocupada. Yo observo que aquí hay un verbo, estar. Han faltado varios estudiantes. Acá tienes otro verbo que está como perífrasis. Entonces, aquí tengo una oración compuesta. ¿Por qué tengo una oración compuesta? Porque hay 2 verbos. Mira, 2 acciones. Está, que es uno de ellos, y han faltado, que es otra acción. Muy bien. Luciano está asistiendo al taller de taekwondo los miércoles. Está asistiendo es una perífrasis verbal. Georgina y Georgette se matricularon en el centro de idiomas. Matricularon es también una sola acción. Es una oración simple. Camila camina 5 cuadras hasta su paradero todos los días. Caminar es una sola acción. Bien, entonces aquí tu respuesta correcta aparecía en barquito. Número 2. Oración bimembre simple. Tienes que ver la nueva serie de Netflix. Es espectacular. Tienes que ver es una perífrasis, ¿ya? Y es otro verbo. Entonces, esta era una oración compuesta. El asunto del cual te hablé fue solucionado rápidamente. Hablé es una acción. Fue solucionado es otra acción. Entonces, también tenías oración compuesta. Bien. Fernando compró la casona y ahora la está refaccionando. Comprar es una acción. Está refaccionando es otra acción. Amigos, he alquilado una casa de playa para 10 personas. Acá tenías una oración simple. ¿Por qué? ¿Por qué tenías he alquilado, que es una perífrasis verbal? Bien. Entonces cumplía con lo que te estaban pidiendo. Aquí estaba tu respuesta. Solía desvelarme para concluir la revisión de los proyectos. Solía desvelarme es una perífrasis. Concluir es otra acción. Entonces, oración compuesta. Bien. Muy bien. Bien. ¿Alguna preguntita sobre estos ítems? Ok, entonces podemos seguir. Ya. Vamos a ver ahora la otra forma de clasificar a la oración, que es según la naturaleza gramatical del predicado. Vas a encontrar dos tipos de oraciones. Las oraciones de predicado nominal y las oraciones de predicado verbal. Las oraciones de predicado nominal son aquellas que tienen un verbo copulativo en su estructura y van a presentar un complemento atributo. El, el verbo copulativo, ustedes ya tienen la base. Se trata pues de esos verbos que funcionan como un conector entre el sujeto y el atributo, ¿no? Por eso se llamaban así, copulativos. Funcionan como cópulas. Entonces, debes recordar que esto también es una frase verbal atributiva. Bien. Cuando trabajamos frase verbal, vimos que se podía clasificar como frase verbal atributiva o frase verbal predicativa. Entonces, en este caso vas a tener una frase verbal atributiva.
Por ejemplo, Pedro estuvo distraído durante la clase. Bien. Estar distraído, ¿no? Tu verbo principal es estar. Distraído es tu complemento atributo que te está hablando del sujeto que es Pedro. Aquel señor ha de ser el regidor del municipio. Ha de ser es una perífrasis verbal. Bien, y el verbo principal es ser. Entonces, basta que tú identifiques que hay un verbo copulativo para que ya clasifiques a la oración como de predicado nominal. No hay algo nuevo aquí totalmente, solo la denominación de la oración, oración de predicado nominal, ya que tú conoces lo que es el verbo copulativo y complemento atributo. También te comento que a veces estas oraciones de predicado nominal son llamadas oraciones atributivas, por si acaso, ¿ya? Luego tienes las oraciones de predicado verbal. Las oraciones de predicado verbal son aquellas que presentan verbo predicativo con complementos. Bien, bien. Es decir, tiene frase verbal predicativa. Por ejemplo, almorzamos un delicioso arroz con pato. Ahí está, almorzamos. La arquitecta irá a inspeccionar el avance, irá a inspeccionar, ¿no? Basta que tú identifiques un verbo predicativo para que puedas clasificarlo de esta manera. Ahora, eh, puedes tener dentro de las oraciones de predicado verbal otra clasificación y va a depender de cómo es su estructura y el tipo de verbo que presenta. Entonces, dentro de las oraciones de predicado verbal vas a encontrar oraciones transitivas, reflexivas, recíprocas, intransitivas, activas, pasivas, reflejas e impersonales. Repito, dentro de las oraciones de predicado verbal vas a encontrar oraciones transitivas, reflexivas, recíprocas, intransitivas, activas, pasivas reflejas e impersonales. En primer lugar, vamos a hablar de las oraciones transitivas. Las oraciones transitivas son aquellas que presentan verbo transitivo. Entonces ahí tú ya debes recordar qué era el verbo transitivo. Era aquel que traspasaba la acción a un objeto directo. Bien, entonces este tipo de oraciones van a presentar ese verbo y su objeto directo. Por ejemplo, con un casco certificado debe conducir la motocicleta. Debe conducir es una perífrasis verbal. Bien, y en este caso la motocicleta sería tu objeto directo, el elemento que recibe la acción de ser conducido. Luego, el motorizado entregó el pedido a tiempo. Entregar es el verbo transitivo. El pedido a tiempo es el objeto directo. Para que tú clasifiques a la oración como transitiva, necesariamente va a presentar un verbo transitivo. Y si tiene verbo transitivo, entonces es porque tiene objeto directo. Bien. Esto entonces tiene como base la teoría que vimos sobre la clasificación de los verbos en la frase verbal. Luego tienen las oraciones reflexivas. Las oraciones reflexivas son aquellas donde hay coincidencia con el sujeto y el objeto directo. El sujeto realiza la acción y el objeto directo recibe la acción. ¿Eso qué quiere decir? El sujeto y el objeto son lo mismo. Lo vas a interpretar como que el sujeto realiza una acción para sí mismo. Por eso, sujeto y objeto son idénticos. Bien, de ahí que recibe el nombre de reflexiva, porque hay una reflexión. Sujeto y objeto son lo mismo. El sujeto hace la acción y él mismo, como objeto directo, va a recibir la acción. Entonces, puedes tener estructuras como me ensucié las manos con el barro.
Si bien es cierto, aquí el sujeto es yo, porque es la primera persona, yo me ensucié las manos. Las manos es el objeto directo, pero ¿de quién son las manos? Las manos son de la primera persona, de yo, del sujeto. Entonces, si bien es cierto, acá lo ves diferente el objeto directo porque dice las manos, pero va a afectar o beneficiar al mismo sujeto. Esa es la idea de las reflexivas. El niño se baña contento diariamente. El niño baña a sí mismo, ¿cierto? Él realiza la acción y él recibe la acción. Entonces, la vas a considerar como reflexiva. A ver, por ejemplo, si tú dices, Carla se maquilla. Esta es una reflexiva, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo se interpreta? Carla maquilla a Carla, ¿cierto? Así es como lo vas a interpretar. Carla se maquilla. O puedes tener, Carla se lavó las manos. Las manos es el objeto directo, pero ¿de quién son las manos? De Carla. Entonces ahí se ve la reflexividad. A diferencia de las recíprocas. En las recíprocas, el sujeto y el objeto son diferentes, pero lo que tienen en común es que realizan una misma acción. O sea, la idea de la reciprocidad es que yo hago algo para ti y tú vas a hacer lo mismo para mí. Por ejemplo, nos saludamos siempre en la oficina. Yo lo saludo a él, él me saluda a mí. Ahí está la reciprocidad de la acción. Los jóvenes se besaron en el parque. El joven la besó a ella lo besó a él. Ahí está la reciprocidad. Bien. Por ejemplo, yo podría decir, se abrazaron fuertemente. Ahí está. Entonces, ¿cómo se comprende ese se abrazaron? Él abrazó a ella lo abrazó a él. Podría ser, ¿sí o no? Entonces, sujeto y objeto son diferentes, pero realizan una misma acción. Hasta ahí, chicos. Preguntas, dudas sobre las oraciones, sean reflexivas o recíprocas. Ya, seguimos entonces. Ahora, tienes aquí las oraciones intransitivas. Las oraciones intransitivas son aquellas que presentan verbos intransitivos, de ahí su denominación. Los verbos intransitivos son aquellos que no traspasan la acción. Bien. O sea, en ellos comienza y en ellos termina esa acción. No sé si ustedes recuerdan. Habíamos dicho que los verbos intransitivos podían ser los verbos de movimiento. ¿Recuerdan? Los verbos de movimiento nunca iban a traspasar la acción, entonces todos se consideraban intransitivos, así como nacer, morir también. Eso lo vimos en el tema de frase verbal. Por ejemplo, Eugenia trabaja en un laboratorio. Tienes Eugenia trabaja. Ella realiza la acción. Pero la acción de trabajar no traspasa. Luis descansó toda la mañana. Tienes la acción de descansar. Bien. Ahora, puede presentarse complementos, como es propio del, del verbo transitivo, intransitivo.
¿ya? Pero son opcionales. Lo que sí nunca vas a encontrar en la oración intransitiva, obviamente, es el objeto directo. ¿Bien? Muy bien. Luego tienes las oraciones activas y pasivas. ¿Cuándo estás frente a una oración activa? La oración activa es aquella en la que el sujeto realiza la acción. No sé si recuerdan en la clasificación del sujeto, había un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo lo habíamos definido como ese sujeto que realizaba la acción. Entonces, la oración activa va a presentar sujeto activo. Por ejemplo, si yo digo, Elsa expuso la teoría. Esta es una oración activa. ¿Por qué? Porque mi sujeto está realizando la acción. ¿Qué acción? La acción de exponer. Elsa expuso la teoría. Entonces, oración activa. Tengo mi sujeto, que viene a ser Elsa. Tengo el verbo, que aparece en una forma simple. Y tengo la teoría, que es un objeto directo. Bien. Ahora, ese es en cuanto a una oración activa. Esa suele ser la estructura. Sujeto que realiza la acción y puede aparecer el objeto directo. Cuando hablamos ya de la oración pasiva, nos referimos a una estructura en la cual el sujeto va a recibir la acción. Para transformar una oración activa a pasiva, mi sujeto va a ser el objeto directo de la oración activa. Entonces yo comenzaré diciendo la teoría, bien, la teoría que era mi objeto directo de la voz activa, pasa a ser sujeto en la voz pasiva. El verbo se desdobla y aparece como una perífrasis verbal. Fue expuesta. La teoría fue expuesta. Bien, ahí se desdobla, ¿no? El verbo. Y aparece un complemento que hemos denominado como Elsa. Ya lo hemos trabajado la clase pasada, ¿no? Que es el complemento agente, que es el que realiza la acción en una oración pasiva. Entonces, la teoría fue expuesta por Elsa, es una estructura de oración pasiva. El sujeto recibe la acción y aparece un complemento agente. Pero el complemento agente no es obligatorio, ¿no? Habíamos dicho eso, no es obligatorio. Puede aparecer como no puede aparecer. Eso en cuanto a las oraciones activas y pasivas. Bien. ¿Alguna duda sobre este tipo de oraciones? Ya. Seguimos entonces. Ahora tienes las oraciones pasivas reflejas. Bien. Las oraciones pasivas reflejas son estructuras que van a presentar un verbo en voz activa, bien, un verbo en voz activa, siempre en tercera persona plural, bien, siempre en tercera persona plural. Y va a presentar el pronombre se. Por ejemplo, se vendieron las entradas al concierto. Bien. Tienes el pronombre se, tienes el verbo en tercera persona plural y puede aparecer algún complemento también en plural. Se alquilan departamentos. Pronombre se, verbo en tercera persona plural
y su complemento también en plural. Bien, entonces así vas a reconocer a las pasivas reflejas. Presentan el pronombre se, por ejemplo, se quemaron, tienes verbo en tercera persona plural, y su complemento también en plural, que en este caso serían las luces. Es una estructura fija, ¿ya? Con esta estructura fija trabaja San Marcos. Pronombre se, verbo en tercera persona plural y el complemento también en plural. Se alquilan casas. Lo mismo, tienes pronombre se, verbo en tercera persona plural y el complemento también en plural. O sea, hay una pseudo concordancia entre el verbo y el complemento. ¿Por qué se da y por qué digo una pseudo concordancia? Porque a nivel profundo, esta estructura de se alquilan casas es una oración pasiva y se presenta como las casas son alquiladas. Entonces, cuando tú tienes la estructura pasiva, las casas son alquiladas. Entonces, cuando tienes esta estructura pasiva, ves que las casas es realmente el sujeto. Por eso hay esa concordancia. Pero eso sucede en la voz pasiva. Cuando está en forma de pasiva refleja, ya no se ve ese sujeto. Bien, ya no aparece el sujeto. ¿Ok? Entonces recuerda cuál es la forma, cómo se va a presentar la oración pasiva refleja. ¿Ya? Pronombre se, verbo en tercera persona plural y su complemento en plural también. Luego tienes las oraciones impersonales. Las oraciones impersonales son aquellas que van a presentar verbo impersonal. Bien. Y como presenta verbo impersonal, tú debes recordar la teoría de este verbo. Este verbo siempre aparece en tercera persona singular. Teóricamente es así. Recordemos un poco del verbo impersonal. ¿Qué era un verbo impersonal? Un verbo impersonal era aquel que no te iba a admitir un sujeto. No admitía sujeto, ¿ya? Por eso siempre estaba flexionado en tercera persona singular. Ahora, cuando hablamos de la oración impersonal, vamos a identificar dos tipos. La defectiva de sujeto y la propia. La defectiva de sujeto se denomina así porque el verbo no te permite, no admite la presencia de un sujeto. Semánticamente es inapropiado. Por ejemplo, en Lima hace mucho frío. Ese hace no admite la presencia de un sujeto. Es aún temprano. Es tampoco admite la presencia de un sujeto. Hay una intensa neblina. Recuerda que el verbo haber suele ser impersonal por excelencia, ¿no? Listo. Jamás nevará en la ciudad. Aquí también vas a considerar los verbos que hacen referencias a fenómenos naturales. Bien. Ya, estas son las oraciones defectivas de sujeto. Pero hay otro tipo de impersonales que son denominadas impersonales propias. ¿Qué se denominan así? Mira, van a presentar el pronombre se, el verbo también en tercera persona, pero tercera persona singular, ¿ya? En tercera persona singular. Y puede presentar algún complemento, ¿ya? Pero aquí lo fundamental es la presencia del pronombre se y el verbo en tercera persona singular. Por ejemplo, se consiguió la vacante en ese colegio. Se aprobó el reglamento en el condominio. Se consiguió, se aprobó. Profesora, la pasiva refleja también tenía el pronombre se. ¿Puedo confundirme? No, la diferencia entre estas dos radica en la flexión del verbo. La pasiva refleja tiene un verbo en tercera persona plural. La impersonal propia va a presentar el verbo en singular.
tercera persona singular. Bien. Después, también se puede presentar la impersonal propia con el pronombre se y un verbo intransitivo. Por ejemplo, con la estructura, se vive bien ahí. Bien. Se lucha por la vida, ¿no? Se gana bien, ¿ok? Esa sería la otra forma de las impersonales propias. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esta clasificación de las oraciones, chicos? Pasiva refleja o impersonales. ¿Está claro? ¿Todo bien? ¿Sí? Ya. Entonces Miss, vamos a... Sí. la pasiva refleja y la reflexiva, ¿cuál era su diferencia? Ah, en la reflexiva tú identificas un sujeto. Por ejemplo, si yo digo, se peinó para salir, digamos, ¿ya? Entonces, si tú dices se peinó para salir, ¿cuál es el sujeto? El sujeto va a ser él o ella, ¿cierto? Pero te admite, él se peinó para salir, ella se peinó para salir. En una pasiva refleja, no te va a permitir eso, ¿ya? Se, se rompieron las ventanas, por ejemplo. Entonces, aquí tú no puedes decir ellos o ellas se rompieron las ventanas, porque no tendría sentido, semánticamente hablando. No admite sujeto. En segundo lugar, observa que el verbo de la pasiva refleja siempre está en tercera persona plural. Bien. En cuanto a al concepto en sí de las dos oraciones, la reflexiva es aquella que va a tener sujeto y objeto, ¿no? Pero son idénticos, o sea, el sujeto realiza la acción para él mismo. En el caso de la pasiva refleja no encuentras esa lógica. Bien, Sí, Miss, gracias. listo. Entonces, vamos a trabajar nuestro segundo ejercicio de aplicación. Te piden que identifiques según la naturaleza gramatical del predicado. O sea, aquí ustedes van a considerar las de predicado nominal y dentro de las de predicado verbal si es transitiva, intransitiva, impersonal, pasiva, refleja, etcétera. Y en la número 2 te piden oraciones intransitivas. A ver, comienza por favor.
¿Van enviando sus respuestas, chicos? Muy bien, vamos a ver. El bebé se mira en el espejo con asombro. Esta es una oración reflexiva, ¿no? Él se mira a sí mismo, ¿ya? Por lo tanto, la consideras como reflexiva. El ganador de la camioneta expresó su emoción. La expresó. En este caso, vas a considerarla como transitiva, o sea, tenía objeto directo. Los tiernos niños se abrazaron después del baile. Esta es una oración recíproca, ¿ya? Los tiernos niños, ellos realizan la acción de abrazarse entre ellos, ¿no? Los inmigrantes ilegales serán deportados de Estados Unidos. Esta es pasiva. A esta la consideras como pasiva. Philip Chu es un famoso creador de contenido digital. Esta va a ser oración de predicado nominal, ¿ya? Porque tiene verbo copulativo. Muy bien, en la número 2 te pedían oraciones intransitivas. Estoy viendo una serie colombiana fenomenal. Ver es un verbo transitivo. Voy a decorar el cuarto del bebé a fines de mes. Cuando decoras, decoras algo, es verbo transitivo. Cateriano se fue al sur de Lima junto con sus hijos. Fue es el pasado del verbo ir y el verbo ir es intransitivo. Entonces, 3 es parte de mi respuesta. Nado una vez por semana en la piscina municipal. Nadar también es un verbo intransitivo. Entonces, 3 y 4 se consideran como oraciones intransitivas. ¿Por qué? Porque su verbo principal es un verbo intransitivo. ¿Dudas, preguntas, dificultades que hayan tenido sobre este ejercicio? Ya, seguimos entonces. Ahora vamos a ver la clasificación semántica de la oración. O sea, clasificamos a las oraciones según la actitud del hablante. Vas a tener enunciativas, dubitativas, desiderativas, imperativas, exclamativas e interrogativas. En primer lugar, tienes las oraciones enunciativas. Las oraciones enunciativas son aquellas que expresan de manera objetiva alguna idea. Puede ser una afirmación, puede ser una negación. Bien. Ok. El Papa disolvió el sodalicio, la organización religiosa. El Minedu reconoce la labor esencial de los docentes. Entonces ahí tienes oraciones que te informan sobre un hecho. Tienen que ser objetivas. El verbo se va a presentar en modo indicativo. Luego tienes las desiderativas. Las oraciones desiderativas son aquellas que expresan un deseo.
El verbo se presenta en modo subjuntivo. Ojalá le renueven el contrato a Gonzalo. Me encantaría que seamos grandes amigos. Bien, entonces expresan deseos. Luego tienes las imperativas. Las imperativas son aquellas que expresan órdenes, pedidos. Bien. Obviamente, el verbo también se presenta en modo imperativo. Por eso la denominación de estas oraciones. Por favor, ayúdame con los ejercicios de aplicación. Ayúdame. Revisen la ortografía y puntuación, jóvenes. Revisen. Bien. Esas son las imperativas. También puedes encontrar las dubitativas. Las dubitativas son aquellas que van a expresar dudas. Bien, algo que no se sabe con certeza. Por ejemplo, tal vez el fiscalizador hubiera actuado con más empatía. Posiblemente sustente la tesis a fines de mayo. Entonces, las dubitativas expresan dudas y aparecen usualmente reforzadas por adverbios de duda. Tal vez, posiblemente, probablemente. Puedes encontrar también las exclamativas, que son las que expresan sentimientos, emociones. Hay dos tipos de exclamativas, las directas y las indirectas. Las directas son aquellas que se presentan con signos de exclamación. Qué lindo te cortaron el cabello. Obtuve una D en matemática. Y las indirectas tienen pronombres exclamativos, pero no se presentan entre signos de exclamación. Por ejemplo, mira qué hermosa la ciudad imperial. Es increíble cuánto has cambiado. Hay pronombres exclamativos. Finalmente, tienes las oraciones interrogativas. Las oraciones interrogativas son aquellas que expresan preguntas. Bien. Las vas a encontrar de dos maneras en el español. Las directas, que son las que presentan signos de interrogación, y las indirectas, que carecen de signos de interrogación. Y esa es la diferencia fundamental entre las directas y las indirectas. Como puedes observar, las directas y las indirectas se pueden clasificar como totales o parciales, ambas. Hablemos en primer lugar de las interrogativas directas totales. Este tipo de preguntas van a presentar inflexión tonal ascendente. Son preguntas que buscan la información más básica que puede haber. O sea, la respuesta va a ser un sí o un no. ¿Terminaste la elaboración de ítems? Sí, no. ¿Hablaste sobre tu ascenso laboral? Sí, no. Las interrogativas directas parciales son aquellas que tienen pronombres interrogativos en su estructura. Por ejemplo, ¿dónde ocurrió el accidente? ¿Cuántos heridos hubo? Tienes dónde y tienes cuántos, que son pronombres interrogativos. Bien. En cuanto a las indirectas totales van a ser aquellas que van a presentar un verbo que busca información, seguido de la conjunción completiva sí. Por ejemplo, dime si has tomado los medicamentos. Preguntó si fue injusto el despido. Entonces ahí lo que tienes es verbo que busca información seguido de la conjunción completiva sí. Chicos, es una estructura fija, o sea, siempre se va a presentar así la indirecta total. Verbo que busca información seguido de la conjunción completiva sí. Ahora, en cuanto a la interrogativa indirecta parcial, vas a tener también un verbo que busca información, pero va a estar seguido de un pronombre interrogativo. O sea, aquí ya no vas a encontrar la conjunción completiva así. Dime quién compró el collar. Verbo decir seguido del pronombre interrogativo quién. Esa es la diferencia fundamental entre las interrogativas indirectas parciales y totales, el elemento con el cual se introduce la siguiente proposición. Bien. Entonces, insisto con la idea de que son estructuras fijas. Entonces, ya aquí no vas a buscar otras formas como podrían presentarse. Siempre se presentan con esa estructura. Bien. ¿Dudas, preguntas, chicos? Algo que no esté muy claro. Ya. Entonces, trabajamos nuestro siguiente ejercicio. Hay que identificar las clases de oración según la actitud del habla. A ver, tienes algunos minutitos.
¿Listo? A ver, veamos. Dice, vi un capibara en el zoológico. Esta es exclamativa. Renato, ¿encontraste las llaves? La respuesta va a ser sí o no. Interrogativa directa, total. ¿Cuáles son las partes de la célula? Esta es una interrogativa, es directa, pero es parcial, ¿no? Es parcial, ¿ya? Adriano, compra el café y el pan rápido. Esta es una orden, por lo tanto la consideras como imperativa. ¿Qué te han regalado por tu aniversario? Esta es una pregunta, por lo tanto es interrogativa, es directa porque tiene signos de exclamación, pero es parcial porque tiene pronombre interrogativo. Me gustaría celebrar mis 50 años. Esta es desiderativa. Está expresando un deseo. Tal vez pueda ver el vuelo de los cóndores. Esta es dubitativa. Ella toma el jugo de naranja todos los días. Enunciativa, ¿no? Te está informando sobre algo. Enunciativa. Los animales invertebrados no tienen esqueleto. Esta también es enunciativa, ¿ya? Porque también te está informando sobre algo. ¿Preguntas o dudas sobre esta parte, chicos? Algo que no esté muy claro. Está claro, Miss. Excelente. Excelente. Seguimos. Ahora, vamos a entrar nuevamente al tema de la oración compuesta. Bien. Y aquí vamos a ver cómo es su clasificación. Cuando hablamos de la oración compuesta, vamos a encontrar lo que es coordinación y lo que es subordinación. En esta clase vamos a hablar sobre lo que es la coordinación. Bien. La próxima semana ya trabajamos la primera parte de la subordinación. Bien. Entonces, ¿cuándo decimos que estamos frente a una oración compuesta por coordinación? Es cuando sus proposiciones presentan un mismo nivel sintáctico y semántico. Bien. Entonces, incluso tú las vas a poder separar y ninguna de ellas se va a ver afectada semánticamente. Por ejemplo, si yo digo, Camila estudia y Juan trabaja. En esa oración, yo tengo dos proposiciones. Camila estudia, proposición 1, Juan trabaja, proposición 2. Las puedo separar y formar oraciones. Camila estudia, punto. Juan trabaja, punto. Y es otra idea. Si las separo, no se ven afectadas semánticamente. ¿Bien? Esta es una oración compuesta por coordinación. Sus proposiciones trabajan en un mismo nivel sintáctico y semántico. ¿Bien? Entonces, hay dos tipos de oración compuesta por coordinación. La conjuntiva y la yuxtapuesta. Son dos tipos, ¿ya? De composición por coordinación. Las conjuntivas y las yuxtapuestas. Estas oraciones compuestas por coordinación conjuntiva reciben esa denominación porque van a presentar como nexo, o sea, lo que va a conectar a las proposiciones, van a ser conjunciones. De ahí que se denominan conjuntivas. Bien. Entonces, hay 6 tipos de oraciones compuestas por coordinación conjuntiva. Las copulativas, las disyuntivas, las adversativas, las distributivas, las explicativas y las hilativas. ¿Por qué se llaman así? No sé si recuerdan, chicos, cuando trabajamos la clasificación de la conjunción
se iba a clasificar como las que eran coordinantes y las subordinantes. Y dentro de las coordinantes tenía 6 tipos. Bien, tenía 6 tipos. Entonces, esos 6 tipos de conectores de conjunciones coordinantes van a aparecer aquí en la oración compuesta por coordinación conjuntiva. Por eso es que tienen esos mismos nombres. Entonces, con esa base ya puedes trabajar lo que es oración compuesta. Lo único que debes asegurarte, muy aparte de ver la conjunción que va a presentar como conector, es que lo que se estén uniendo sean proposiciones, o sea, hayan verbos de por medio, ¿ya? A ver, comenzamos con las copulativas. Obviamente, estas proposiciones coordinadas van a presentar como nexo una conjunción copulativa, que puede ser y, que a veces alterna con tienes ni y tienes que. El director ingresó al aula y los estudiantes se quedaron callados. Entonces, es ahí, está sumando ideas. Bien, suma ideas. Luego tienes las disyuntivas. Las disyuntivas eran aquellas que te indicaban opción o elección. Tienes la O, que a veces alterna con la U, dependiendo de los elementos que va a unir. Bien. Muy bien. Por ejemplo, ¿prepararé el almuerzo o iremos a algún restaurante? Entonces tienes la O, que te da la idea de opción. Luego tienes las adversativas. Estas te indicaban oposición, contrariedad. Tenías el pero, el si no, el más, sin el embargo, no obstante. Le explicaron el tema 2 veces, pero no lo entendió. Luego tienes las distributivas. Indican alternancia entre las acciones. Tienes el ya, ya, bien, bien, hora, hora. Bien comprábamos comida hecha, bien la preparábamos nosotros. Entonces tienes alternancia entre esas dos proposiciones. ¿Ok? También puedes encontrar las explicativas. ¿Cuáles eran estas conjunciones explicativas? Tenías, es decir, esto es, o sea. Él es bibliómano, es decir, es propenso a la colección de libros. Recuerda que estas conjunciones las usábamos para insertar aclaraciones o explicaciones, ¿no? Luego tenías las cilativas. Edgar solicitó una beca, así que está esperando los resultados. Las cilativas te iban a indicar consecuencia. Tienes luego, así que, por eso, con que, en consecuencia. Bien, ok. Eso en cuanto a las oraciones compuestas por coordinación conjuntiva. ¿Ya? Repito, tienes las copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas, explicativas e hilativas. Solo debes observar el tipo de conector que van a presentar. También podías encontrar las yuxtapuestas. Las yuxtapuestas no tienen un conector. Bien. Su único conector va a ser una pausa en el plano oral y en el plano escrito un signo de puntuación, que puede ser una coma, un punto y coma, 2 puntos. Bien. Por ejemplo, él regresó a casa, sonrió tímidamente, la abrazó con todo su amor. Entonces tienes diferentes proposiciones. Él regresó a casa 1, sonrió tímidamente 2, la abrazó con todo su amor 3. ¿Cuál es el conector de estas proposiciones? Como puedes observar, solamente la coma, nada más. Mañana no iré a trabajar, me siento afiebrada. Tienes 2 proposiciones que están siendo unidas por un punto y coma. El banco quebró, los clientes temen por sus depósitos. Tienes 2 proposiciones unidas por los 2 puntos. Nada más. Muy bien. ¿Preguntas que hayan quedado, chicos?
Entonces trabajamos nuestro siguiente ejercicio. Reconozca las clases de oración compuesta coordinada. O sea, aquí vas a identificar si es conjuntiva, qué tipo de conjuntiva y si es yuxtapuesta también, qué tipo de yuxtapuesta. ¿Ok? Comenzamos.
A ver, veamos. Mm. César no canta ni toca algún instrumento musical. Veamos. Ese ni hemos dicho que es una conjunción copulativa. Entonces, vas a decir que es una oración compuesta, coordinada, conjuntiva, copulativa. ¿Ya? Conjuntiva, copulativa. ¿Ok? La casa de Ana es grande, la casa de Beatriz pequeña. Esta es una yuxtapuesta. ¿Por qué? Porque mi conector es una coma, nada más. A ver, un minuto, chicos. Un minuto, un minuto. Vamos a poner la letra un poco más pequeña. Así está bien. Bien. Hoy celebra sus 80 años y lo hace agradecido a Dios. Esta también es copulativa, conjuntiva, copulativa, porque el nexo es una I. Sergio compró un departamento. Pronto contraerá nupcias. Esta es yuxtapuesta. El cantante está enfermo, sin embargo, realizará un concierto. Esta es adversativa. El tratamiento no fue eficaz, así que buscaremos otra alternativa. Esta es hilativa. Eduardo presentó su carta de renuncia, pero no la había firmado, pero esta es adversativa, conjuntiva adversativa. Bien vas con nosotras a la playa, bien cuidas la casa en nuestra ausencia. Esta es distributiva. Distributiva. Ya está. Eso es lo que tenías que hacer, ¿ya? Identificar el tipo de nexo de las proposiciones para que puedas clasificarlas, bien como conjuntivas o como yuxtapuestas. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos? ¿Algo que no esté muy claro? Todo claro, Miss. Muy bien. Entonces, vamos a ver aquí. Vamos a ver los ejercicios que tenemos seleccionados para esta clase. Bien. Tenemos la primera pregunta. Hay que clasificar según la naturaleza del predicado esas oraciones. Bien.
¿Listo, chicos? A ver, analizamos. Dice, hablemos tranquilos de ese tema. El verbo hablar se considera como un verbo intransitivo. Entonces, si es intransitivo, forma una oración intransitiva. Se lavaron las cortinas de la sala. Tengo el pronombre se, tengo el verbo en tercera persona plural, entonces veo que es una pasiva refleja. ¿Ya? Pasiva refleja. Luego, se obtuvo el crédito inmobiliario. En este caso, voy a tener una oración de predicado verbal impersonal. Tengo el verbo en tercera persona singular y el pronombre se, ¿no? ¿Qué tipo de impersonal? La impersonal propia. Está muy orgullosa de sus éxitos. Bueno, esta es de predicado nominal, ¿no? Porque tienes como verbo principal el verbo estar. Entonces, tu respuesta aparecía en la alternativa E. Siguiente, pregunta 9.
Muy bien, vamos a ver. Te dicen, según la actitud del hablante, ¿cómo clasificamos estas oraciones? Compre productos peruanos, señora. Esta es una imperativa, ¿ya? Porque está dando una orden, ¿no? Esta es imperativa. Me gustaría ir a la playa el sábado. Esta está expresando un deseo, entonces la vas a considerar desiderativa. Dime dónde compraste estos libros. Esta es una interrogativa, ¿no? Tiene pronombre interrogativo. Probablemente celebre San Valentín. Esta es dubitativa. Entonces tenías 1C, 2B, 3D, 4A. Pregunta 11. Te pedían oración compuesta por coordinación yuxtapuesta.
A ver, decía Alfredo, mi compañero de trabajo está enamorado. Para empezar, esta es una oración simple, ¿no? Porque solo tiene como verbo principal estar. Se fracturó el tobillo, así que tendrán que operarlo. Esta sí es compuesta, pero tiene como conector una conjunción hilativa. Entonces es conjuntiva hilativa. Mi sobrina Eva pinta, es decir, se dedica a la pintura. Es decir, es el conector de estas proposiciones. También era conjuntiva explicativa. Él enciende la parrilla, asa la carne y prepara la salsa. Y acá no hay conector, ¿no? Tiene solamente las comas. Entonces sí la vas a considerar como juxtapuesta. Profesor, ¿y qué pasa con la E? Cuando eres perseverante, siempre llegas a la meta. Esta es una oración compuesta, pero hay subordinación. ¿Ya? Esto lo vamos a ver más adelante. Hay subordinación porque te dice el momento de la acción. Entonces funciona como un adverbio. Pero eso se trabaja más adelante. Última, clasificamos las oraciones compuestas coordinadas conjuntivas.
A ver, veamos. En el teatro te sentaste lejos y no te vi. Ese I es una conjunción copulativa. Esto ya era bastante sencillo. Si tienes la base de, o sea, manejas bien el tema de la clasificación de la conjunción, no vas a tener problemas. Prepararé seco de res, pero no les gustó. Este pero es una adversativa. Ya estudia la lección, ya la repasa de noche. Esta es distributiva. Llegó cansada con que se echó a dormir. Esa es hilativa. Tenías 1B, 2A, 3D, 4C. Enanito. No sé si ha quedado alguna preguntita. Miss, ¿podría dictar las demás claves de los ejercicios que faltan? Claro que sí. A ver. Tomen nota, ¿ya? 1 barco, 2 dado, 3 enano, 4 enano, 5 barco, 6 dado, 7 barco, 8 casa, 9 enano, 10 enano, 11 dado, 12 avión. Ah, creo que hemos marcado mal aquí, ¿no? Ah, no, está repetida. Se ha repetido A y la E por si acaso en la última, ¿ya? Muy bien. ¿Las tienen todas o repito? ¿Repito? A ver, 1 barco, 2 dado, 3 enano, 4 enano, 5 barco, 6 dado, 7 barco, 8 casa, 9 enano, 10 enano, 11 dado, 12 avión. Eso es todo. Bien, chicos, ha sido un placer trabajar con ustedes. Nos encontramos la próxima semana. Cuídense muchísimo. Que Dios los bendiga.